Buen día, estudiantes. Les dejo este video para dar algunas consideraciones generales acerca de cómo presentar la tesis, pero particularmente la primera parte, ¿no? Esta primera parte en donde elaboramos un apartado de antecedentes, un apartado de planteamiento del problema, donde dejamos claros cuáles son nuestros objetivos de investigación, la pregunta y una justificación. Esos son los primeros elementos que me gustaría tocar, particularmente porque nos generan esas dudas, ¿no? Acerca de qué es lo que tenemos que presentar, cómo lo tenemos que presentar, y entonces van algunas ideas, no solamente con respecto al diseño de la diapositiva, ¿no? Que sin duda también es algo que se va a tocar, pero también acerca de cómo cómo pensar lo que tenemos que decir, cómo seleccionar el contenido en un primer momento, ¿no? Que es algo fundamental a contemplar y después qué hacer ya durante esa presentación oral. Vale, entonces, bueno, primero que nada hay que contemplar esto, ¿no? Antes de siquiera empezar a diseñar la diapositiva, antes de siquiera empezar a abrir la aplicación en donde se va a elaborar este apartado, resulta imprescindible tener en cuenta qué es lo que queremos presentar, ¿no? Qué es lo que vamos a incorporar dentro de esa presentación. Resulta que un documento de investigación, como lo es una tesis, aún en el primer capítulo, tiene mucha información, tanta que en una presentación, en una presentación de avance de tesis, por ejemplo, resulta un tanto complicado presentar todo. Entonces, es muy importante hacer una selección de contenido, identificar las ideas principales que queremos mostrar en cada apartado y con eso ir conformando nuestras diapositivas. Entonces, antes de siquiera empezar a elaborar la diapositiva, hay que pensar en eso, ¿no? ¿Qué contenido es el que queremos presentar? Una vez que tenemos listo eso, entonces ya podemos comenzar a platicar acerca de, bueno, comenzar a pensar acerca de el diseño de la presentación, ¿no? Que no es ni más ni menos que un ejercicio de complementar nuestras ideas con algo visual, ¿no? Recordar que en una presentación lo más importante siempre va a ser el presentador, siempre, ¿no? Nunca tiene que ser más importante esto que lo que pueda decir la persona que va a presentar. La persona que presenta es lo más importante siempre. Entonces, la presentación no tiene que estar cargada de textos, es al final de cuentas un complemento, ya sea para que se comprenda mejor lo que se quiere decir o para que el expositor recuerde algunos elementos importantes que tiene que comentar, ¿no? Entonces, una vez que se presenta el trabajo, particularmente en una tesis, procede pues a un ejercicio de recibir comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, algunos elementos que se van a tocar aquí tienen que ver con eso también, ¿no? Cómo debería de ser la exposición oral de manera muy, muy general, pero muy general, ¿no? Qué tenemos que hacer durante la exposición, antes de la exposición y después de la exposición. Vale, entonces, para hablar acerca de la elección del contenido, primero que nada, hay que tener en cuenta que para poder desarrollar una buena presentación es súper importante hacer una buena elección de literatura y normalmente en una presentación de un primer avance de tesis, generalmente se contemplan los elementos que se ven a continuación. Para cada uno hay que contemplar lo siguiente, ¿no? Primero que nada, para los antecedentes, eh, hay que contemplar cuáles son las investigaciones que dejan ver los vacíos del conocimiento, las cosas que todavía no han sido atendidas, que dejan ver posibles problemáticas, pero también hay que ver cuáles son los hallazgos más importantes sobre el tema. Hay diferentes formas de organizar los antecedentes, ahorita lo vamos a platicar, pero según lo que queramos mostrar, según lo que sea nuestra idea principal en el apartado de antecedentes, es cómo cómo vamos a presentar ese apartado, ¿no? Entonces, en los antecedentes es un apartado que corresponde a ideas previas, a investigaciones que se han elaborado sobre la temática a presentar. La idea es buscar cuáles son los antecedentes que sintetizan de manera general lo que hemos encontrado en ese apartado. En el planteamiento del problema, lo importante es dejar claro datos, números, ¿no? Y después hacer un ejercicio de problematización contrastando esos números con la teoría, ¿no? ¿Qué dicen los autores acerca del contexto que se puede observar, ¿no? Y así se va construyendo una especie de objeto de estudio. Vamos a retomar eso ahorita, pero bueno, ¿no? Aquí hay que contemplar cuáles son los datos que dejan ver que algo no está funcionando como debería. Idealmente eso es lo que deberíamos
lo que deberíamos de presentar en esa diapositiva, ¿no? Pensemos, ¿no? ¿Cuáles son los datos de mi tesis que dejan ver que hay una problemática que se debe de atender, ¿no? La pregunta y los objetivos, al final de cuentas, esos ya los tenemos que tener elaborados, ¿no? En un trabajo de investigación, en un protocolo de tesis deben estar explícitos y claros la pregunta y los objetivos. Esos se ponen tal cual en las diapositivas. Ahí no hay como hacer un ejercicio abstracto para que nuestro público lo entienda. Es simplemente plantear la pregunta tal como es y los objetivos tal y como van. En la justificación sí hay que tener en cuenta tres elementos, ¿no? Primero, tenemos que dejar claro por qué es importante realizar el trabajo de investigación que pretendemos realizar, cuáles son las aportaciones que va a dejar ese trabajo y por qué creemos que nuestro trabajo es viable, ¿no? Por qué creemos que podemos realizar nuestro trabajo? Entonces, esos tres elementos se deben de redactar desde una postura impersonal, este, pero con un razonamiento lógico, pues, ¿no? Que pueda ser comprendible por cualquier persona que escuche o vea las diapositivas. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Este, como bueno, un elemento ya en términos de sugerencias, este, para el diseño ya de las diapositivas, los antecedentes se pueden, se pueden plantear de diferentes maneras. Este es un ejemplo, ¿no? Son antecedentes acerca de una investigación con la temática del uso de tecnologías en la enseñanza. En este caso, los antecedentes aquí se están organizando por dimensiones, ¿no? Normalmente, cuando revisamos un conjunto de literatura amplio, podemos identificar que hay investigaciones que apuntan hacia una misma temática y otras que apuntan hacia otra misma temática. Entonces, esta sería una forma de organizarla si tenemos ese tipo de hallazgos, pues, ¿no? Por ejemplo, digamos que todos estos autores completos se encuentran en nuestro apartado de antecedentes, ¿no? Entonces, todos estos de aquí apuntan a estos dos elementos, ¿no? Por ejemplo, dicen que las tecnologías permiten diversificar las estrategias de enseñanza, etcétera, etcétera, y que además hacen necesaria que se reconfigure la práctica docente, ¿no? Entonces a eso le podemos poner un nombre, ¿no? Y puede ser una dimensión que configure un subapartado de nuestros antecedentes, ¿no? Entonces es una forma de organizarlos. No es la más común, pero ya en tesis muy amplias de posgrado sí se acostumbra a hacerlo así. En otro tipo de trabajos, que generalmente es lo más común, los antecedentes se pueden organizar en función de en dónde han sido localizados, ¿no? Antecedentes internacionales que involucran hallazgos en varios países, antecedentes nacionales que involucran hallazgos de un país o regionales que ya se encuentran dentro de una región que está dentro de un país, además, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo, ¿no? Digamos que todos estos autores son antecedentes internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Esta sería una forma de presentar los antecedentes en función de los hallazgos y de los autores que han encontrado lo que se plantea aquí. Entonces, se puede usar esta tabla, ¿no? Como parte de antecedentes y es una forma, ¿no? Una forma de presentarlos, ¿no? El siguiente elemento que normalmente se presenta después de los antecedentes es el planteamiento del problema. Y el apartado del planteamiento del problema inicia generalmente con esto, ¿no? Esto que está aquí no es el ejemplo de un planteamiento del problema como tal, es el ejemplo de la descripción de un contexto y el planteamiento del problema generalmente inicia con eso, con datos que dejan saber cómo es la situación dentro de un contexto, ¿no? Son nada más datos, ¿no? Indican la cantidad de habitantes de diferentes ciudades dentro de una entidad federativa en el país mexicano, pero pudieran decir aquí otros datos, pues, ¿no? Por ejemplo, San Luis Río Colorado, em, 20,000 personas infectadas por COVID, por ejemplo, ¿no? Y nada más, ¿no? Sin ninguna connotación, solo mostrar los datos. Y eso sería describir el contexto, ¿no? Decir cómo se encuentra la situación con respecto a nuestro tema en un determinado lugar. Una vez que tenemos eso, podemos proceder entonces a llevar a cabo un ejercicio ya de problematización, en donde tratemos de darle una explicación a esto que estamos observando aquí, ¿no? A decir, estos datos que están aquí, ¿qué tienen? ¿Cuál es el problema con eso, no? Entonces,
pudiéramos hacer esto, ¿no? O sea, para plantear datos, primero que nada, eh, usar mapas, o a veces simplemente se muestran los números, ¿no? Entonces, queda esto nada más como ejemplo, ¿no? Que se puede utilizar. La primera parte del planteamiento generalmente es eso, pues, ¿no? El contexto. Entonces, una vez que planteamos esos datos, podemos entonces empezar a platicar qué dicen los autores acerca de eso, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Igual son algunas ideas, ¿no? Retomando el tema de las tecnologías en la educación. Por ejemplo, tenemos Hernández 2016, dice que los países tienen la necesidad de incorporar las TIC en contextos educativos. Este otro autor dice que no es solo invertir en recursos, sino también es pertinente desarrollar estrategias, líneas de acción orientadas a promover la mejora de la educación. Em, y tenemos a este otro autor, ¿no? Que dice que aun cuando se sabe que esto y esto es importante, generalmente no se hace, ¿no? No se hace más que solamente invertir en equipo. Entonces estoy platicando que hay un problema. Si este fuera el tema, aquí los datos tendrían que plantear, por ejemplo, cuánto dinero se ha invertido en tecnologías en San Luis, cuántas computadoras existen además en San Luis y en Magdalena, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, teniendo esos datos, pues ya todo esto deja ver que el problema además es estatal, pues, ¿no? Porque en todos estos municipios se encuentra. Entonces, más o menos así es la idea, ¿no? Igual podemos usar este tipo de elementos para plantear un problema de investigación, son algunas ideas. Y bueno, ¿no? Con respecto al siguiente elemento que es la justificación, este, la idea es que la justificación no necesariamente implica el uso de citas, pero sí tiene que ser muy racional, o sea, tiene que ser algo muy razonable para que pueda funcionar. Y generalmente va a través de estos tres elementos, ¿no? Utilidad, aportes y viabilidad, ¿no? Entonces aquí tenemos este ejemplo, en el centro del diagrama, este diagrama de Venn, puse la temática y pues aquí están algunos elementos, ¿no? ¿Por qué es útil el trabajo? ¿Cuáles son los aportes que daría este trabajo? Y si el trabajo es realmente viable, ¿no? Si es factible de realizar. Entonces, igual es un diagrama que se puede utilizar para este apartado de la justificación y se puede utilizar como, pues está como ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, con respecto al diseño de la diapositiva, es muy importante considerar que la presentación no necesariamente tiene que estar cargada de texto, ¿no? Precisamente la función de este tipo de diagramas no es más que ilustrar, pues, ¿no? Dejar claro que no se necesita mucho texto para que se entienda un punto que se quiere retomar. Por ejemplo, este trabajo, esta tabla que está aquí, es un trabajo que ha sido elaborado alrededor de unas 30 cuartillas, ¿no? Entonces, para no poner las 30 cuartillas, se resume todo en una tabla y listo, se puede platicar, ¿no? Entonces, es más que nada entender eso, pues, ¿no? El diseño de una diapositiva debe de ser económico, pues, ¿no? Y solamente tener lo que permite una mejor comprensión sobre lo que el autor está exponiendo, ¿no? Entonces, quien va a hacer una presentación debe tener en cuenta que él es el elemento central y la presentación entonces es un elemento de apoyo. ¿Vale? Entonces no saturar de texto las diapositivas es algo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, aquí están algunos elementos para considerar. Lo ideal es siempre iniciar con una portada, ¿no? La portada debe ser formal, todas las diapositivas de preferencia que estén en el mismo formato, ¿no? Manejando los mismos colores, con la misma intención, pues, ¿no? No de pronto tener una diapositiva muy formal y luego de pronto una diapositiva informal con arcoíris, unicornios y diferentes cosas. La idea es que sea una presentación formal, sobre todo cuando se trata de un trabajo de investigación, y en ese sentido, pues procurar, ¿no? Que todas las diapositivas estén en ese mismo tenor. Hay que pensar el número de diapositivas con relación al tiempo esperado de exposición. Generalmente, una exposición de avances de tesis tiene un tiempo muy limitado, debido a que cuando se presenta hay más personas esperando a que les toque su turno. Entonces, hay que pensar el número de diapositivas con relación a esto, ¿no? Normalmente se debe de manejar un tiempo estimado de 3 minutos por cada diapositiva, y contemplar puntos de apoyos más que párrafos, ¿no? Este,
Ahora bien, con respecto a la exposición oral, a este ejercicio de llevar a cabo ya nuestras ideas y exponerlas, hay tres elementos esenciales que se deben de considerar. Primero que nada, antes de la exposición, cuando todavía no estamos exponiendo, cuando ya tenemos pues la diapositiva elaborada, ya sabemos más o menos qué es lo que queremos presentar, hay que pensar muy bien qué es lo que queremos decir, ¿no? No es lo mismo lo de la diapositiva que lo que se va a exponer, que lo que se va a decir, perdón, ¿no? Generalmente la diapositiva contiene ciertos elementos que dejan un poquito más claro lo que queremos decir. Entonces, hay que tener en cuenta qué queremos decir. Hay gente que se pone a ensayar un poquito lo que va a decir antes de llevar a cabo su presentación. Hay otras personas que son un tanto más espontáneos, pero en todos los casos es indispensable tener en cuenta por lo menos qué temáticas y qué puntos son los que se quieren tocar durante la presentación. Antes de la presentación eso tiene que estar claro, ¿vale? Entonces, durante la presentación, es muy importante eh, preservar cierta formalidad, no tanto en términos de vestimenta, pero sí sobre todo en términos del vocabulario, ¿no? El vocabulario lo menos coloquial posible, lo más neutral posible, tampoco tiene que estar lleno de tecnicismos, eso no está bien, pero sí tiene que ser un vocabulario fluido, pero con cierto respeto, ¿no? A la forma del evento. Este, Tiene que llevarse a cabo una exposición de manera tranquila, y es bueno que a veces se hagan pausas, ¿no? Sobre todo cuando hay cierto nerviosismo al momento de exponer, tomarnos nuestro tiempo para de pronto tomarle un poquito a la botella de agua y luego seguir platicando el tema puede ayudar. Tomar en cuenta que la exposición no debe de ser más que una charla, pues, ¿no? Es una charla en donde platicamos nuestras ideas acerca de un documento que acabamos de elaborar, ¿vale? Entonces, esto durante la exposición. Tomar calma, hacerlo con tranquilidad, con formalidad y hacer alguna pausa puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, después de la exposición es algo fundamental tomar en cuenta que una vez que exponemos el trabajo, no es nada más decir gracias y listo, el que sigue, ¿no? Es terminar nuestro trabajo, sentarnos y tomar nota, porque los profesores, profesores y profesoras que escuchan el trabajo, lo hacen con la intención de dar sugerencias para enriquecer el documento o bien para aportar algo a la exposición que se acaba de llevar a cabo. Entonces, una vez que llevamos a cabo nuestro trabajo, es importante tomar notas acerca de lo que tenga para decirnos nuestros profesores, pero no solo para eso, sino además para platicar, debatir, si es posible, siempre con el debido respeto, algunas de las ideas. Todo esto cuando todos los profesores han terminado de dar sus sugerencias, ¿no? Es muy importante que jamás se nos ocurra interrumpir a los profesores ni tampoco estar interrumpiendo, ¿no? Hay que dejar al profesor que termine de hablar todo lo que tenga que decir. Una vez que termina, agradecemos los comentarios y entonces vemos la posibilidad de comentar alguna inquietud si es que se nos brinda el espacio. Pero todo, absolutamente todo lo que nos digan es importante retomarlo. A veces en el momento podemos sentir que lo que nos dijeron no es tan pertinente y ya después revisamos nuestros apuntes y nos damos cuenta de que sí era. Entonces hay que anotar todo lo que nos digan. En el momento en el que nos están dando sugerencias, la prioridad es anotar todo. Una vez que anotamos todo, entonces ya vemos a lo mejor si hay posibilidades de pues debatir algo, de cuestionar algunas cosas que nos dijeron, pero es muy importante ese elemento, de hecho es de lo más importante de la presentación. Vale, entonces, son algunas herramientas para tomar en cuenta, espero que sean de utilidad y bueno, mucho éxito.